Aquí Dani Divagues del futuro. Lo que van a ver a continuación es un review. No un review. Es un video ensayo que realicé en el marco de la maestría ya hace varios meses y que mi buen amigo Emilio me ayudó a editar. Pertenece a una nueva serie que vamos a hacer en este canal sobre películas de cine mexicano de los últimos 25 años, de las que vamos a hablar, vamos a analizar y vamos a compartir nuestras opiniones y nuestras reflexiones al respecto. La idea es que sean en total 25 películas, quizás no las más conocidas, pero sí correspondientes a una curaduría que nos apoyaron a hacer ahí en la maestría. Agradecimientos especiales al buen Carlos Torrico. Que lo disfruten. Somos lo que hay, una película provocadora. Dirigida por Jorge Michel Grau y estrenada en 2010, se trata de un relato sobre canibalismo en uno de los barrios bravos de la Ciudad de México durante la década pasada, todo con un toque de humor negro. Hablar de cine mexicano para mí representa una responsabilidad incómoda. Primero porque quiero ser honesto, interpretar desde mi experiencia y opinión, pero eso sí, matizando de la manera más objetiva posible y evitando caer en los dos extremos discursivos sobre el tema. No quiero ser un opositor a ningún tipo de cine mexicano, por más comercial que este sea, como tampoco quiero ser condescendiente en automático cuando se trata de una película de cine independiente, porque soy consciente de lo complicado que es levantar una película en nuestro país. Nuestra historia comienza con un señor más o menos en sus 60 años, interpretado por Humberto Yáñez, que aparece en un centro comercial y se muestra atraído de una manera extraña por dos maniquíes en bikini que están detrás del escaparate de una tienda. Ahora, por su aspecto y porque está ensuciando el vidrio, un dependiente lo corre de manera muy intolerante. Poco después, este mismo señor, contoneándose por los pasillos de este centro comercial, empieza a sentirse mal, se lleva las manos al estómago y de repente vomita un líquido negro, cae al piso, finalmente muriendo. Sin ningún tipo de aspaviento, ceremonia ni nada, este señor es retirado por el personal de limpieza como si se tratara de cualquier otra cosa, limpian el rastro que dejó y se van. Después vemos a una familia compuesta por una madre, Patricia, y por sus tres hijos adolescentes, Alfredo, Julián, así como Sabina. Ellos son interpretados respectivamente por Carmen Beato, Francisco Barreiro, el difunto Alan Chávez, quien por cierto murió en circunstancias muy parecidas a las que sufre su personaje en esta película, y además todos ellos acompañados por una joven Paulina Gaitán. Los vatos son enviados al tianguis al puesto de su padre, que es relojero, uno aparentemente un tanto mal quedado. El par se mete en problemas con un cliente precisamente porque uno de los relojes no está, y después se meten por ello en problemas con la lideresa sindical, que además les exige las cuotas del espacio. Entonces no les queda más remedio que volver a su casa y son fuertemente reprendidos por Patricia, su madre. Poco después llega Sabina con la noticia de que el padre ha muerto, es decir, de que se enteró de que en el centro comercial un señor que concuerda con las características del papá de ellos perdió la vida. Se menciona de una forma muy críptica que el rito debe de continuar, es decir, esta familia ostenta un rito, un dogma del que no se nos explica aún su naturaleza. Esto nos da pase a una secuencia en la morgue donde tiene lugar un homenaje de parte de Jorge Michel Grau a Cronos de Guillermo del Toro, y es que aquí tenemos tanto a Daniel Jiménez Cacho como a Juan Carlos Colombo repitiendo a los personajes tal cual que aparecieron en Cronos, así incluso a los mismos diálogos, ahora 12 años después, y en lugar de un vampiro tenemos ahora sí a un caníbal, puesto que del interior del hombre encuentran un dedo presuntamente de la mano de una mujer. Esto los lleva a llamar a un par de policías judiciales que son interpretados por Jorge Zárate y Esteban Soberanes, donde aquí hay un par de puntadas de crítica social y de humor ácido muy ad hoc. Ahora, con todo esto tenemos el planteamiento de un filme que nos contará cómo pesa en la historia de una familia la ausencia del padre. Y bueno, con un distintivo muy particular, que se trata de una familia de caníbales que además tiene como principales víctimas a una serie de, en palabras del director, minorías que yo encuentro un tanto estereotipadas en la película. Y digo, se menciona particularmente los barrios bravos de la Ciudad de México, pero esas víctimas son prostitutas, niños en condición de calle, hombres homosexuales, taxistas
y ahora que si se ponen de moda hasta un par de judiciales, y de los cuales ambos obviamente son corruptos y por lo menos uno de ellos pedófilo. Somos lo que hay fue la ópera prima de Jorge Michel Grau, quien es egresado tanto del CCC como de la UNAM en la carrera de comunicación. También tuvo estudios de cine en Barcelona. Destaca que Somos lo que hay fue comparada posteriormente por un productor estadounidense para que se pudiera hacer un remake para el público en inglés. Este se estrenaría en 2013 con un título similar, We Are What We Are, y se sentaría un primer precedente en el que un proyecto apoyado tanto por el cine como el Fonca, además de ser una ópera prima, tuviera un éxito comercial de esta índole. Es decir, que la película original de Jorge Michel Grau tuvo un buen recorrido además por festivales de cine, pasando por Cannes, Guadalajara, Londres y Chicago, entre muchos otros, y logrando varios distintivos. Pero particularmente cuando se da esta compra, tiene una segunda corrida la película en el año de 2013. Y bueno, hablando específicamente de la explotación en nuestro país, tuvo un recorrido de aproximadamente un par de meses con 28 copias. En la negociación para hacer la versión gringa, además, se le ofreció a Jorge participar en un par de proyectos derivados, específicamente una precuela y una secuela, de las que por lo menos una de esas dirigiría. Sin embargo, nada de esto ha sucedido todavía, aunque creo que no se ha descartado. El director actualmente trabaja en series de televisión sobre todo, pero ya consiguió filmar otras 3 películas. Primero A Cielo Abierto en 2015, 7/19 que hace referencia al temblor del 85, esto en el año 2016, y más recientemente Perdida en el año 2019. Su último trabajo, que está reportado en el sitio de IMDb en 2022, es como director en una serie de televisión titulada Donde Hubo Fuego. Concretamente hablando de la peli, desde el principio queda muy claro que todo se trata de una alegoría, de una suerte de metáfora sobre la desintegración familiar y, en palabras del director, otra vez, de la descomposición del tejido social, una frase que les encanta mencionar a los sociólogos y políticos. Y todo esto es el hilo conductor del relato, que tiene variaciones de tono e incluso estéticas. Ahora, desde mi percepción personal, tengo un par de sentimientos encontrados, porque yo vi esta película en el Festival de Cine de Guadalajara en el año 2010, cuando yo recién empezaba a estudiar cine, y recuerdo lo que sentí y reflexioné entonces, y está completamente contrapuesto con lo que ahora, 12 años después, siento y reflexiono. Recuerdo que entonces yo aprecié el diseño de producción y la estética en general de la película, y esta atmósfera de abandono, esta sensación de eterna suciedad, de violencia, mucha sangre y odio sobre todo. Ahora me parece que los personajes muchas veces se quedan en un sentido hasta de adorno de este diseño de producción, y que el espacio cobra mucha más relevancia que ellos, cuando creo que podría no haber sido así. Pienso que en ocasiones esto sí aporta a la narración y en otras no tanto. El humor, hablando también de este cambio de tono, en ocasiones se siente fino, cínico y muy puntual, pero otras veces es hasta medio no intencional, cuando los actores quizás no dan la gravitas que se esperaba de ellos, y sobre todo cuando la película trata de ser más seria, pierde por completo credibilidad, mientras que cuando ostenta este tono un poquito más ácido, más lúdico, empieza a mejorar cómo se percibe para mí la historia. Tiene un par de momentos, sí, abiertamente creo que chisis, una secuencia en la que una mujer canta en el metro y le da un consejo de vida al personaje, literalmente consejo de vida, y creo que sí, hay que decirlo, tiene un par de momentos de acción y de propios de este género de horror que no le piden nada a cualquier película de Hollywood, muy bien ejecutados, muy bien realizados. También creo que hay que decirlo, hace un retrato que ya a mi parecer se siente en esta época bastante estereotipado y superficial de esas minorías a las que hace alusión el director, como si fueran una población aparte en la ciudad. De forma similar, aunque en esto estoy mucho más de acuerdo, la policía judicial es retratada como una caricatura, totalmente justificada y de manera exacta. En el centro de todo creo que particularmente cómo se percibe a los caníbales desde la capa retórica de la película, no queda muy claro si la peli está de su lado o no, si tenemos que identificarnos con ellos o no en lo que les sucede, en lo que sufren y en lo que les pasa. En momentos la policía se siente como los villanos, y en momentos, o sea, es difícil identificarse con cualquiera de los dos bandos, sumamente difícil, no solo por las cuestiones del canibalismo y de ser policía judicial, sino que las emociones de los personajes no siempre se sienten auténticas, y parece que importa más justo generar el morbo. O sea, se ve hacia abajo a todas estas clases sociales que se busca retratar, y como con cierto miedo. En conclusión, Somos lo que hay presenta un experimento en el género de horror que sigue pareciendo para mí audaz, y que sé que hace 12 años fue totalmente novedosa. Definitivamente es muy necesario que el cine mexicano emprenda aventuras, tengamos más apuestas de cine de género.
y creo que tal cual puede inspirar a una nueva generación, así como su director en su momento se vio inspirado por el cine de Guillermo del Toro, de Michael Haneke, como él lo comenta, y particularmente de una caja de películas beta de la década de los 70 que él y su hermano se aventaron durante su infancia en los 80. A una edad muy temprana vieron películas muy muy fuertes, y de ahí viene esta necesidad estética de contar historias como Somos lo que hay.